Bueno, vamos a empezar. Buenas noches y algunas cuestiones por ahí que voy a retomar antes de arrancar la clase. Sobre algunas consultas que me hicieron por la mensajería interna, por WhatsApp. Bueno, se mantiene la fecha del primer parcial, que es el miércoles 23 de septiembre a las 19:45 horas. Yo le voy a estar mandando ni bien pueda un instructivo respecto de cómo va a ser, pero yo necesito que ese día del parcial tengan acceso ustedes a un dispositivo, sea celular, computadora, cualquier cosa, porque el parcial se hace en ese momento. Y de paso también se van entrenando, porque si seguimos con esta situación, es la modalidad que estamos tomando para el examen final de esta materia. Porque en algunos casos me han dicho por ahí que pedían prestado celulares o sé yo, bueno, traten de pedir prestado para ese día, porque a esa hora va a ser el examen y tiene un horario de inicio y un horario de fin, o sea, se hace en ese momento, ¿sí? Ya el que no hace tendrá ausente, o sea, y directamente, bueno, ustedes saben que hay opciones recuperatorio que ya están las fechas estipuladas, Bueno, esta materia son 2 parciales y un examen recuperatorio, y se rinde con examen final, ¿sí? Que, como les digo, hasta el momento, la última mesa que hicimos de julio tomamos de esa manera, Así que va a ser muy importante que este miércoles 23 ustedes puedan rendir para que de paso vean la modalidad que tenemos en la cátedra, que consensuamos con los otros profes, de las otras divisiones. Por otro lado, el jueves anterior al 23, a nuestra clase del jueves sería, le voy a estar mandando un enlace de Zoom para que podamos hacer una tutoría, digamos, sobre este primer parcial, ¿sí? Así como vamos, va a entrar toda la unidad 1 entera para el primer parcial, ¿sí? Que la unidad 1 la terminamos de ver esta semana. O sea que la semana siguiente, si bien empezaríamos la unidad 2, pero eso ya no va a entrar para el parcial, para el primer parcial, sí para el segundo, ¿sí? Entonces, hasta lo que demos mañana sería, o sea, es lo que va a entrar para el primer parcial. Lo que hicimos la primera semana, que era más de presentación y presentación de la materia y todas esas actividades, eso no, O sea, la unidad 1 empieza desde que empezamos con el primer PowerPoint de la primera clase, ¿sí? O sea, a partir de ahí es lo que se le va a tomar, para el parcial del 23, Bueno, el parcial lo van a poder hacer perfectamente desde el celular, porque ya ha pasado, ya hemos tomado finales con esta modalidad, así que lo van a poder hacer, ¿sí? Así que bueno, ya después le voy a ir mandando, pero es para que para que ustedes mismos se vayan preparando y mentalizando que ese miércoles 23, 19:45 tienen que estar conectados, 19:45, 21:05 es nuestro horario de clase, o sea que, digamos, ese lapso tienen que usar para hacer el parcial, Bueno, dicho todo eso, que después le voy a pasar bien un instructivo, vamos a dar inicio a la clase. Sería la quinta clase de lo que va del desarrollo de esta materia, de esta unidad. Nosotros la clase pasada, la semana pasada, ya arrancamos la unidad 1, bueno, definiendo la psicología, la relación con el trabajo social, haciendo una historia, una prehistoria y una historia de la psicología, y empezamos a ver, aparte de ver las áreas, empezamos a ver las escuelas. Y yo les había dicho que había escuelas originarias, que son las que vimos la semana pasada, la clase pasada, el estructuralismo y el funcionalismo, que si bien no son escuelas que estén actualmente vigentes, pero dieron origen a todas las otras escuelas contemporáneas. Y como escuelas contemporáneas íbamos a ver unas 5 escuelas, que son las que vamos a ver entre hoy y mañana. Hoy nuestra clase va a ser sobre 2 escuelas contemporáneas que son muy importantes, que son el conductismo y el psicoanálisis. De todas las escuelas se puede decir mucho, porque como bien dice su nombre, son escuelas, tienen sus objetos y métodos de estudio, pero nosotros estamos en un curso introductorio, prácticamente es una psicología general,
dentro de la carrera de trabajo social, entonces, digamos, solo vamos a mencionar y desarrollar brevemente algunas cuestiones respecto de cada una de las escuelas para que ustedes tengan una idea. Bueno, vamos a empezar con el conductismo. El material sigue siendo Papalia, que está en el dossier, y eso también me habían preguntado. No tienen que estudiar solo de los powers, yo les aconsejo que tomen apunte de las clases y lean el texto de Papalia, que no es muy extenso, lo mismo que el de Lavaque, que están en el dossier de psicología que les pasé al principio, digamos, del desarrollo de esta materia. Bueno, en la escuela del conductismo, que es la primera que vamos a abordar, el conductismo junto con el psicoanálisis y el humanismo son las tres grandes fuerzas de la psicología. No quiere decir que las otras escuelas sean menos importantes, pero de algún modo son las que tienen más seguidores, las que tienen más consistencia teórica y las que tuvieron más expansión. Vamos con el conductismo primero, que surge en Estados Unidos. El autor es John Watson, ¿sí? Y él en 1913, y por eso tomamos ese año de inicio de la escuela conductista, publica un texto que se llama el Manifiesto Conductista. El conductismo retoma al funcionalismo que habíamos visto como escuela originaria, pero lo desarrolla mucho más y, digamos, lo radicaliza en un extremo tal que Watson dice que para el conductismo y para la psicología en general, digamos, él sostiene que el objeto de estudio tiene que ser la conducta, solamente la conducta, no la conciencia, no los procesos mentales, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la conducta podemos observar, podemos medir y por ende podemos manejar, como vamos a ver después. Entonces, el conductismo, a ustedes les haría bien hacer como una especie de cuadro comparativo entre las escuelas que vamos viendo, ¿no? Pero hasta ahora veíamos que tanto el estructuralismo como el funcionalismo estudiaban la conciencia. En cambio, el conductismo es la escuela y la única escuela que estudia la conducta y propone estudiar la conducta. O sea, conducta o comportamiento son sinónimos. Cómo se comporta la gente, cómo se conduce la gente, ¿sí? Respecto de la conducta, nosotros vamos a ver ese punto que es muy importante en la unidad 2. Ya prácticamente creo que la semana que viene empezamos a ver la unidad 2 con el tema de conducta justamente, ¿sí? La conducta es el objeto de estudio y el método va a ser la observación y la experimentación. El conductismo, Watson en particular, bueno, y todos los autores conductistas en general, para poder fundamentar todas sus investigaciones y las cosas que decían, plantearon numerosos experimentos. Uno de ellos, yo les dejé un enlace ahí en el PowerPoint, fíjense si lo pueden ver y si no después le copio el enlace en el grupo, pero bueno, hizo muchos experimentos, ¿no? Y uno, muy famoso, hizo un experimento con un bebé que pasó a la posteridad conocido como el pequeño Albert. Justamente en el enlace, que son videos cortos de YouTube, que se le proporcionó ahí en el PowerPoint, ¿sí? La filmación es el Albert original, el bebé original. ¿Qué hizo Watson? Bueno, Watson trabajaba en una universidad, investigaba en la universidad, ¿sí? En la universidad había una guardería, como hay en muchas universidades, para los hijos de los docentes, no docentes, de los alumnos, y empieza a experimentar con uno de esos bebés, que es el que aparece en la filmación, un bebé más o menos de aproximadamente 8 o 9 meses de edad. ¿Qué decía Watson? Él quería probar su teoría del condicionamiento. ¿Cómo es eso de que uno externamente puede condicionar la conducta de la gente y provocar conductas que antes no estaban? ¿Qué hizo con Albert específicamente? Albert, bueno, como a todo bebé,
Primero se le presentó una ratita de laboratorio, esas ratitas blancas, y el bebé, bueno, quería jugar con la ratita, o sea, tenía una actitud, una conducta positiva hacia el animalito, ¿eh? Después de un tiempo, Watson lo que hizo es presentar la ratita, pero asociado a la ratita, inmediatamente que aparecía la rata blanca, sonaba un sonido muy estridente. Y el bebé se asustaba y lloraba. O sea, él hacía un ruido muy fuerte y cuando aparecía la rata. Y así repitió varias veces, hasta que después, digamos, le presentó la rata solamente, la misma ratita blanca, sin el sonido, y el bebé se largó a llorar al ver la rata. Bueno, ¿qué demostró Watson con eso? El bebé tenía una conducta hacia la rata, una conducta positiva, y después se le asoció otros estímulos desagradables, y entonces el bebé lo que hizo fue adoptar una conducta aversiva de desagrado y de angustia prácticamente hacia el animal. Se le creó una fobia, digamos, experimental. En el mismo video dice, para que ustedes también se queden tranquilos, que estas cosas ya no se hacen, ¿no? O sea, ahora hay mucho cuidado con los experimentos que se hacen con personas, con animales también en psicología, O sea, bueno, de hecho, el experimento de Albert, los padres no estaban al tanto, y bueno, cuando se enteraron lo sacaron de la guardería, lo que decía Watson es que así como él creó ese miedo, esa fobia, podría también crear un tratamiento para sacar esa fobia. Bueno, eso nunca lo pudo hacer y no sabemos qué fue de la vida. Pero, digamos, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? El conductismo de todo esto, Watson sacó importantes conclusiones. Una es que él dice que la conducta se compone por entero de elementos de respuesta. O sea, a cada estímulo hay una respuesta. En este caso, bueno, estaba el estímulo, que era la rata blanca asociado con el sonido estridente, y la respuesta era el llanto del bebé. En primer momento el estímulo de la rata blanca y el bebé jugaba con la ratita, y en un segundo momento, cuando condiciono ese estímulo, digamos, provocó que el bebé tenga una conducta de desagrado. Bueno, entonces la conducta se compone por entero de elementos de respuesta. Hay un estímulo y hay una respuesta. O sea, yo tengo que poder, digamos, controlar ese estímulo o crear ese estímulo para lograr determinadas respuestas en los sujetos. Eso es algo que ya los rusos también lo habían investigado con Pavlov, el condicionamiento, y Watson, digamos, en Estados Unidos lo profundizó muchísimo más. Bueno, Watson descreía de la conciencia y de todos los procesos mentales. Por eso yo decía que es un conductismo muy radical, ¿no? Él hablaba solamente de la conducta, que es lo que se puede observar y medir. Él decía que los procesos de la conciencia, si es que existen, no pueden ser estudiados por la psicología porque no pueden ser, digamos, medidos ni observados. Bueno, ese es un pensamiento que persiste hasta hoy en nuestros días en alguna de las ramas de las escuelas psicológicas, ¿no? Como es el conductismo y sus derivados, y las derivaciones que por ahí tuvo. Bueno, con respecto a este condicionamiento, Watson también llegó a decir en algún momento que si a él le da una docena de niños, depende de cómo vaya trabajando sobre el ambiente, estimulando el ambiente, puede salir uno delincuente, otro abogado, otro juez, digamos, o sea, un pensamiento bastante radical, ¿no? Pero fíjense que estas ideas de Watson se aplicaron en muchas situaciones. De hecho, qué sé yo, en publicidad, en todo tipo de propaganda política, en un montón de cuestiones, se trata de controlar el estímulo para que el sujeto tenga determinadas respuestas. O sea, hay un proceso de influencia que es muy claro, y eso está estudiado desde la psicología y que tiene sus bases, digamos, en este conductismo.
Después de Watson hubo muchísimos autores, hay muchos autores conductistas, pero el que se destaca es el autor Burrus Skinner, que hasta no hace mucho falleció en 1900 y algo, y la verdad que él llevó el conductismo un poco más allá de Watson, porque si bien él tomaba este par estímulo-respuesta, pero Skinner le agregó un sistema de recompensas y castigos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero condicionar al sujeto, tengo que poder administrar recompensas y castigos. ¿Para qué la recompensa? La recompensa yo uso cuando quiero premiar a una determinada conducta y quiero que la conducta se repita. Por ejemplo, sé yo, se usa mucho en muchas, el refuerzo positivo, que yo le doy algo, digamos, que al sujeto le agrada. Es lo que hacemos con nuestros hijos todos los días prácticamente. Si vos haces esto, yo te compro tal cosa, si vos haces esto, yo te doy tal cosa, y entonces, digamos, el sujeto hace. Es lo que, digamos, se usa a nivel laboral, por ejemplo. Si vos venís todos los días temprano, a horario, vas a tener un presentismo a fin de mes, o sea, va a cobrar, digamos, un poco más de lo que sería el sueldo. Eso es un refuerzo positivo. Hay refuerzos negativos también cuando le quito algo que le desagrada. Qué sé yo, tomando otra vez el ejemplo de los hijos, le puedo decir, no sé, si terminas toda tu tarea hoy y no barres tu pieza, por ejemplo, si es que tenía que barrer la pieza, es algo que, digamos, al sujeto le desagrada, entonces termina la tarea. O sea, ¿cuál es la idea del refuerzo? Que la conducta se repita. Esa conducta que yo quiero, necesito que se vuelva a repetir, ¿sí? En muchos ámbitos se usa el refuerzo en la recompensa. Fíjense, a veces hay, por ejemplo, lugares donde hay sistemas de puntos, uno va ganando puntos y así, digamos, se ve mucho en ventas, va ganando puntos, va ganando comisiones, o en el caso también, bueno, de la gente detenida, condenada, que hay todo un programa de beneficios, y castigo también, pero un programa de beneficios para, por ejemplo, sumar puntos para obtener la libertad condicional, y eso implica terminar antes la condena, o sea, salir antes por lo menos, salir afuera, empezar a seguir, digamos, dentro del sistema, qué sé yo, si estaba condenado a 6 años de prisión con buena conducta, no tener sanciones, o sea, asistir a esto, determinadas condiciones, a los 4 años más o menos podría solicitar, digamos, terminar de cumplir la condena en libertad condicional. O sea, digamos, es un estímulo importante. Y el castigo, ¿para qué es el castigo? Hablamos de recompensa y castigo, habla Skinner. El castigo es directamente para sancionar determinadas conductas y que no vuelvan a producirse. En educación se usa mucho esto, ¿no? Recompensa, uno tiene un 10, castigo, digamos, hace mal el examen, tiene un 0, tiene un 1, o sea, tiene una nota por debajo, y entonces tiene que ir a un recuperatorio, por ejemplo, como estaba hablando hoy. Bueno, eso es un castigo, o sea, se usa mucho en educación, se usa mucho como en todos los ámbitos, como estamos hablando. Todo el tiempo estamos nosotros en un sistema de recompensas a castigo, que es lo que desarrolló Skinner, ¿sí? Skinner, y de hecho hay un video ahí, hay un enlace también ahí en el PowerPoint, donde hace experimentos con una rata. La rata la pone en un laberinto, y al final del laberinto hay comida. Y entonces Skinner se va dando cuenta cómo la rata prende más rápido el camino a la salida, cuando está con hambre y busca la comida. O sea, digamos, es muy importante la recompensa al final, digamos, del camino, para que de algún modo la rata se motive y haga esa conducta de
digamos, ir a buscar la salida, ¿sí? Bueno, entonces, el conductismo, volviendo a lo que estábamos desarrollando hoy, el fundador del conductismo es Watson, y bueno, también lo desarrollamos Skinner por ser alguien también un pensador importante dentro del conductismo. El objeto de estudio es la conducta y el método la observación y la experimentación. El conductismo subsiste hasta hoy en día como escuela, ¿sí? Y por ahí se desarrolló, complejizó más con el desarrollo de la psicología cognitiva, pasando a ser cognitiva conductual, que eso vamos a ver mañana. Pero bueno, el conductismo es, como les dije al principio, una de las 3 fuerzas importantes de la psicología y por ende, digamos, es una de las escuelas más importantes y que marca también, y es la única que estudia la conducta como objeto de estudio. Bueno, del conductismo pasamos a otra escuela que es diametralmente opuesta, que es el psicoanálisis. Psicoanálisis habrán escuchado muchísimo porque de hecho está en películas, habrán visto el diván, habrán, bueno, Argentina en particular es un país muy psicoanalítico. Buenos Aires debe ser una de las ciudades que tiene más psicoanalistas en el mundo, dicen, o sea, bueno, obedece eso a muchas cuestiones y que tienen que ver con la historia también de la transmisión del psicoanálisis en nuestro país, muchos años prohibido, lo cual hizo que la gente estudie más, digamos, esa es la cuestión con el psicoanálisis también. El psicoanálisis, el autor del psicoanálisis es Freud, Sigmund Freud, es el único autor, el padre del psicoanálisis. Así como el conductismo, hay muchos psicoanalistas y muchos pensadores posteriores, pero todos se remiten a Freud porque Freud es una persona que vivió mucho tiempo. Freud nació en Viena, bueno, en un pueblo cerca, pero a los 5 años se mudó a Viena y que es donde vivió casi toda su vida, hasta 2 años antes de morir, que tuvo que exiliarse a Londres por cuestiones políticas. Bueno, todo el desarrollo del psicoanálisis fue en Viena. Freud nació en el año 1856 y murió en 1939, o sea, más de 80 años en los cuales él, desde los 17, 18, que empezó a escribir libros, empezó a escribir textos y a desarrollar la teoría hasta el final de su muerte, inclusive después de su muerte siguieron publicando algunas obras póstumas de él. O sea, es un pensador que tiene un desarrollo teórico muy importante y es referenciado por todos nosotros y no pierde vigencia. Freud era judío, por eso en 1937 tuvo que exiliarse a Londres. Bueno, estaban con el nazismo, y bueno, por esa razón se tuvo que ir, pero como les dije, prácticamente todo su desarrollo lo hizo en Viena. Se dicen muchas cosas de Freud, de hecho hay un enlace también, un pequeño video, los videos que están en estas clases, en los PowerPoint son breves, de 3 minutos, 4, para que tengan una idea nomás de toda la situación, y me cuidé de buscar justamente cosas que sean rigurosamente lo que estamos estudiando. Se dicen muchas cosas de Freud, cosas buenas, cosas malas, digamos, hay mucho de mitología alrededor de su persona, en el sentido de que, bueno, hay cuestiones que no son tan así, pero, digamos, la realidad es que era un tipo muy puntilloso, una persona que se nota, digamos, en la escritura y que tiene una coherencia y que no tuvo ningún problema en ir, si se quiere, afinando su teoría conforme a las investigaciones que iba haciendo y a los descubrimientos. Bueno, de forma similar como hablamos del conductismo, para el psicoanálisis el objeto de estudio es el inconsciente, y va a ser el psicoanálisis la única escuela que estudia el inconsciente. No va a haber ninguna otra. No es la conciencia, no es la conducta, sino que al psicoanálisis le interesa el inconsciente a través del método de la asociación libre, que también es un método propio del psicoanálisis. Así que eso
ténganlo bien en claro, ¿no? El psicoanálisis estudia el inconsciente como objeto de estudio y el método es la asociación libre. La asociación libre, ¿qué es? Freud llega a la asociación libre después de usar otros métodos, pero la asociación libre tiene que ver con que el sujeto tiene que decir todo lo que se le venga a la mente, a la cabeza, sin ningún tipo de censura, o sea, todo lo que se le ocurra, ¿sí? ¿De qué método venía Freud? Freud es médico, era médico neurólogo, se ha formado con grandes maestros de la época, en una época donde todos se preguntaban respecto de, por ejemplo, la histeria sigue hasta nuestros días, pero en esa época tenía ciertas particularidades porque, digamos, de repente las pacientes convulsionaban, tenían determinados síntomas, quedaban ciegas, mudas, o sea, pasaban determinadas cuestiones y los médicos las estudiaban y no encontraban ninguna alteración en el cuerpo, ninguna alteración neurológica. Entonces era motivo realmente de inquietud científica, ¿sí? Y en esa época, en la época que Freud se formó, estaba sí, era usual el tratamiento a través de la hipnosis. Bueno, Freud también empezó con este método, pero se daba cuenta de que eso no iba a ser suficiente para tratar a la histeria. Lo mismo con el método catártico, un método sugestivo. Entonces él, ¿por qué la hipnosis no? Porque la hipnosis, primero que no todas las personas son hipnotizables y hay como una doble conciencia que se genera, la cual la persona se despierta del trance y no se acuerda de nada, entonces no servía, digamos, Entonces él, en el desarrollo con los pacientes, porque él tiene un método clínico, encuentra la asociación libre. La asociación libre que justamente es como les decía recién, ¿no? Consiste en que el paciente diga todo lo que se le ocurre sin ningún tipo de censura. ¿Por qué eso? Porque a partir de ahí uno puede llegar al inconsciente. Este inconsciente que hoy estábamos hablando, que es el objeto de estudio de Freud, Freud va a decir que el inconsciente está en la base de todas estas dolencias y de toda la vida del ser humano. Es más, el inconsciente domina y determina la conciencia. Es una concepción novedosa para la época, muy resistida también, vale decir, porque veníamos de la conciencia, del estructuralismo, no sé yo, y de repente aparece Freud diciendo otras cosas. Entonces, digamos, el inconsciente Freud lo demuestra a través de la clínica. Freud es un autor, como le dije, médico y que se dedicaba al tratamiento de los pacientes. Y fundamentalmente Freud trabajó en el tratamiento de las neurosis. Las neurosis son la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Y sobre todo con la histeria, Freud tuvo muchos trabajos dando cuenta del tratamiento de las mismas, ¿sí? Y de hecho se producía el levantamiento de los síntomas, o sea, la cura, a través del método de la asociación libre. Como les dije, Freud escribió mucho durante toda su vida, pero nosotros tomamos como origen del psicoanálisis, del nacimiento del psicoanálisis como escuela, al año 1900, porque el 1900 es el año en que Freud publica la interpretación de los sueños, que es un texto fundamental en la obra freudiana, ¿sí? Y que de algún modo da inicio a todo el cuerpo teórico que va a ser el psicoanálisis. Previo a eso hay muchos textos, estudios sobre la histeria, bueno, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones que le estaba diciendo hoy, pero es a partir del 1900 en que la teorización cambia. ¿Qué tienen que ver los sueños en todo esto? Freud dice que el inconsciente, digamos, se manifiesta en la conciencia a través de formaciones sustitutivas. Esto es, digamos, como no puede aparecer el inconsciente como tal, aparece a través de sueños, síntomas, que son estos síntomas neuróticos que les decía hoy, actos fallidos. Actos fallidos pueden ser lapsus verbales, cuando digo una palabra por otra, cuando escribo una palabra por otra, equivocaciones, fallas de memoria, y los chistes.
Entonces la formación sustitutiva son 4. De todos modos vamos a ver esto de vuelta en la unidad 2. En la unidad 2 vemos conducta y vemos también constitución subjetiva, que es la parte de psicoanálisis. Las manifestaciones del inconsciente son 4, les decía: los sueños, los síntomas, los actos fallidos y los chistes. Los chistes es la forma más social que tiene el inconsciente de poder salir, o sea, no lo digo literalmente, pero lo digo a través de un chiste. Y los sueños es la vía por excelencia de acceso al inconsciente. En los sueños uno está en un estado en que se levanta toda la censura que uno tiene, o sea, todo eso que yo pienso, que me reprimo, que no digo durante todo el día, que qué sé yo, hay un montón de cuestiones, en el sueño no hay ningún problema, porque en el sueño uno está dormido. Entonces, justamente a través del análisis de los sueños, que se hace de modo singular, individual, es que Freud también demuestra la existencia del inconsciente, y eso está explicado en su obra. Bueno, lo malo de este tipo de clases es que no, supongo que tienen bastantes preguntas que hacer, no tengo ningún problema en responderle, como les dije, a través de los foros, del grupo, porque son cuestiones por ahí que uno por ahí lee, que les hace pensar, pero también la idea es transmitir, tratar de que les llegue a todos, ¿sí? Sí. Bueno, estamos en Freud, y en el psicoanálisis. ¿Qué pasó con el psicoanálisis? El psicoanálisis hasta hoy en día, de hecho, se ha desarrollado muchísimo. Ha habido psicoanalistas como Ana Freud, la hija de Freud, que trabajó mucho con niños, por ejemplo, psicoanálisis con niños. Se ha desarrollado en otros ámbitos. Freud trabajaba mucho con las neurosis, bueno, también en tratamiento con la psicosis, psicoanalítico, a través de otros, de Lacan, por ejemplo, de otros pensadores psicoanalistas. Como les dije, la obra de Freud es la obra que más, que perdura hasta hoy en día. Y en nuestro país son muchos los psicoanalistas y es mucho el desarrollo que tuvo el psicoanálisis y que tiene hasta hoy en día, por estas cuestiones que estábamos hablando hoy temprano, ¿no? Por razones políticas, por un montón de cosas que hace que el psicoanálisis se posicione como realmente una de las grandes fuerzas de la psicología que decíamos hoy al principio. Entonces, para ir sintetizando, la clase de hoy habíamos hablado del conductismo y habíamos hablado del psicoanálisis. Y este psicoanálisis, la última de las escuelas que presentamos hoy, bueno, el fundador Freud, más o menos en el año 1900 en Austria, en Viena, y es la única escuela que plantea el estudio del inconsciente y el método de la asociación libre como método de trabajo. Mañana vamos a seguir con las escuelas contemporáneas que faltan, que nos queda la otra gran fuerza, que es el humanismo, la psicología de la Gestalt y la psicología cognitiva, para completar la unidad 1, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí ya estaríamos en condiciones de pasar a la unidad 2. Bueno, nos vemos mañana.